Bien, queridos estudiantes, continuando entonces vamos a hablar en esta ocasión sobre la alineación del trabajo según Marx. Esta alineación del trabajo hace que el obrero se vuelva más obrero en cuanto mayor sea la riqueza que produce. Es decir, aquella fuerza de trabajo que emplea en la producción que realiza cada vez se va a dirigir hacia una alineación del hombre como dependiente de su propia fuerza de trabajo. O sea, cuanto más produce el obrero, menos tiene para consumir. Cuanto más fuerza de trabajo genera en lo que produce, menor valor y dignidad tiene. Cuanto más hermoso sea el trabajo, el producto que realiza, más se está deformando el mismo obrero. Cuanto más refinado sea su objeto, más bárbaro se vuelve él porque llega a depender de este trabajo. Además, cuanto más poderoso sea el trabajo, él se hace más impotente ante esta realidad, porque se ve sumergido en esa vida cotidiana, diaria, de emplear mayor fuerza de trabajo para la producción que realiza. Por tanto, cuanto más espiritual sea el trabajo, más dedicación, amor le ponga a lo que produce, este obrero se vuelve más material, más dependiente del dinero, más dependiente de aquellos recursos que necesita para subsistir. Por tanto, se hace esclavo de la misma naturaleza según Marx. También Marx hace un análisis sistemático sobre la historia que la cataloga como materialista desde siempre hasta la aparición de los sistemas capitalistas económicamente hablando. Afirma que este materialismo histórico consiste en sí en que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, no habían sido aquellas ideas, aquellas creencias religiosas que se manifestaban hasta Hegel, las que determinaban la vida misma o la conducta misma del ser humano, sino que en consecuencia había sido lo que producía aquel trabajo que realizaba para subsistir en el diario vivir. En consecuencia, los hombres, escribe Marx, pueden distinguirse de los animales a través de la religión y además la conciencia o de repente las creencias que tenga, pero en realidad lo que nos lleva a subsistir es esa constante forma de trabajar y de producir lo que estamos aptos a hacer para generar nuestros medios de subsistencia. Entonces, Marx hace un resumen como este materialismo dialéctico que si viene a ser una dinámica, una transformación permanente del hombre con la naturaleza. El hombre trabaja la naturaleza, la transforma, la modifica para sustentarse, para satisfacer necesidades elementales. Este materialismo dialéctico del que habla Marx es un hilo conductor en sí para el estudio de la historia. Él deduce a que en sí el materialismo había sido la esencia desde siempre de la conducta, del comportamiento, del pensar de los seres humanos. De esta realidad histórica materialista es que emergen las ideas jurídicas, morales, todas aquellas filosofías y las religiones que hasta entonces se habían creado. Esto además permite que nos lleve a comprender que aquel movimiento real que se daba en toda la historia del ser humano simplemente había sido esa relación de el ser humano con las cosas, cómo las transforma, las modifica para subsistir, y que a través de esa acción se generaba todo su pensar. Evidentemente, Marx destaca que ya a partir de este sistema capitalista, de este sistema burgués, surgen las clases sociales y la lucha de estas mismas. En el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels puede leerse que la historia de todas las sociedades que han existido desde siempre hasta ahora no había sido nada más que la historia de la lucha de clases, de oprimidos contra opresores o viceversa. Esta teoría para Marx es en sí la esencia misma de la historia humana en su totalidad.
Por tanto, la ley de la dialéctica consiste en ese cambio, en esa constante relación del proletariado con los burgueses, ¿no? Entonces, como el sistema económico según Marx, como esa explotación de la fuerza de trabajo hacia los obreros por parte de los burgueses, ha generado en sí la lucha de las clases. Y obviamente aquel oprimido, aquel obrero que está explotado, que no tiene dignidad, que está cansado de su trabajo, que le pone todos los días empeño y sacrificio al producto que elabora y que esto no es reconocido, va a tener que encontrar un espacio, según Marx, la religión como tal, que ha sido producto de aquel anhelo de esta criatura oprimida, aquel sentimiento de esos obreros que no tienen una vida propia, de su espíritu que se encuentran en esa situación de explotación. Por tanto, para Marx, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y es que no se morfa, no se burla de lo que en realidad están pasando los obreros, los oprimidos y los explotados, sino más bien él dice que la religión no es una invención en sí de los sacerdotes, sino que en sí había sido más bien aquella voz, aquel grito que tiene el sector obrero por sufrir, por padecer permanentemente la falta de reconocimiento de su fuerza de trabajo. Aquella opresión que siente le hace creer en algo supraterrenal, tener una teoría, una creencia en algo que está más allá para justificar su dolor y su sufrimiento. De esta manera, queridos estudiantes y queridos, asumir la filosofía de Marx y cómo él hace su crítica profunda al sistema económico de ese entonces. Saludos cordiales.